La trilogía de Batman de Christopher Nolan ha cumplido 10 años desde que finalizó en el 2012, con su última entrega El Caballero de la Noche Asciende. Estas cintas definitivamente marcan un antes y un después en el cine de superhéroes, no solo por la forma como se empezó a representar a Batman en la pantalla grande, que pasó de mostrar un caballero oscuro algo fantasioso y muy apegado a una construcción satírica, hasta llegar al punto de burlarse de él, como cuando presentaron las batitetillas. Nolan abrió la puerta en sus cintas para que se ponga sobre la mesa dilemas morales, filosóficos, éticos y legales acerca de la construcción del heroísmo y la corrupción de las sociedades actuales, y sobre todo el papel de los superhéroes como agentes extraordinarios de cambio social. En pocas palabras, Nolan volvió real a Batman y con ello a los superhéroes en la pantalla grande. Esto a su vez abrió paso a diferentes y variados intentos, sobre todo durante la segunda década de los 2000, de copiar esta nueva visión más realista y menos romantizada de los superhéroes. Si bien esto ya se había hecho en los cómics desde la década de los 60, en la edad de plata de los cómics, en la época conocida como la contracultura, hasta los años 80, aunque esta visión más realista de los superhéroes para tratar problemas serios tardó en llegar a la pantalla grande, pero sí lo hizo en los años 2000, con cintas como Spider-Man o los X-Men, pero fue justamente El Caballero de la Noche la que le dio un enorme giro a este género. Pero ¿cuál es el real legado de Nolan dentro del cine de superhéroes? ¿Y cuáles son los enigmas ocultos que ha dejado su trilogía dentro de la cultura popular? Pues esas son preguntas que responderemos en este video, así que pónganse cómodos y cómodas y disfruten del siguiente video. El personaje de Batman siempre ha tenido sus particularidades. Desde sus primeras apariciones a final de la década de los 30 en los cómics, fue creado por Bob Kane y Billy Finger y apareció por primera vez en la revista Detective Comics número 27 de la editorial National Publication, que posteriormente pasaría a ser la DC Comics. Batman básicamente no es un superhombre como Superman o el Capitán América, ni tampoco tiene una construcción fantasiosa como la Mujer Maravilla u otros superhéroes, sino que es producto del crimen y la corrupción de Ciudad Gótica, por lo que decide combatirlo, esto desencadenado por una terrible experiencia personal, muy profunda, el asesinato de sus padres. Esto hace que el personaje desde sus mismos orígenes esté rodeado de oscuridad. Entonces podemos ver que Batman siempre va a cargar con ese tormento personal, con ese trauma de niño y con esa búsqueda incansable de justicia, pero en ese camino de tratar de crear luz desde la oscuridad, irá generando más oscuridad en su camino, por lo que a pesar de todos los esfuerzos que haga a lo largo de sus años como el murciélago, no logrará un cambio significativo en las estructuras legales ni sociales de Ciudad Gótica. Entonces podemos ver que esto es el pilar central de la historia de Batman. Cualquier adaptación que se haga o que se ha hecho, pues va a tener que considerar estos puntos. Ahora la forma como se aborda esto pues va a depender mucho de la habilidad de cada director y guionista. Las primeras adaptaciones fílmicas del personaje se dieron en los años 40, motivado en gran medida por su éxito en los cómics. Al no existir la televisión por estos años, el único medio masivo de entretenimiento fílmico pues era el cine, que transmitía los seriales cinematográficos una vez a la semana, generalmente los sábados. Bajo este formato se lanzó la primera adaptación del Murciélago como un serial de 15 capítulos realizado por la Columbia Pictures y protagonizado por Lewis Wilson como Batman y Douglas Croft como Robin. La trama se basaba en que Batman es un agente del gobierno de Estados Unidos que trata de derrotar a los agentes japoneses del Dr. Daka en plena Segunda Guerra Mundial. La película es notable por ser la primera aparición cinematográfica de Batman y proporciona varios elementos centrales de su mitología que lo acompañarían a lo largo de su historia fílmica, como la Baticueva o el Alfred refinado. En esta primera adaptación podemos ver un fin propagandístico del personaje, como muchos otros superhéroes de ese momento, ya que Estados Unidos estaba metido de lleno en la Segunda Guerra Mundial, por lo que no hay un desarrollo notable a nivel personal ni social de Batman como superhéroe, ni de su entorno, solo es él y Robin peleando contra los japoneses, que eran los malos de ese momento. En 1949 se lanzó otro serial con el título Batman y Robin. Robert Lowery le dio vida a Batman, mientras que Johnny Duncan fue Robin. Como ya había finalizado la guerra, en esta cinta sí hay un desarrollo de Batman como personaje, que tiene que enfrentar los retos del mago, un encapuchado que es capaz de controlar automóviles, y que les va poniendo retos y cuya identidad será secreta hasta el final de esta cinta. Pero quizás la crítica que se le da a esta película es su bajo presupuesto, donde prácticamente el batitraje parece hecho solo de sábanas negras y se notan otras deficiencias.
Ya en los 60 aparecería la que considero yo es el primer gran referente de Batman dentro del imaginario popular, la famosa serie de Adam West, que también tendrá su adaptación fílmica por estos años, titulada simplemente Batman. Acá hay que hacer algunas precisiones. Esta serie es buena y mala al mismo tiempo. Es buena porque introduce a todos los villanos de Batman de forma notable y les da protagonismo y relevancia en la trama, y también desarrolla más a Batman y a Robin, a diferencia de sus otras versiones hasta ese momento. Pero es mala porque le causa un daño terrible al personaje, volviéndolo en un bufón, y eso le quita toda seriedad a la trama central de la serie. O sea, los que no habían leído los cómics y se topaban con esta serie pues se quedaban con la imagen bufonesca de Batman, recurriendo al absurdo y usando sus batitodos, pero sobre todo su bate repelente de tiburones, que es lo más ridículo que ha sobrevivido en el tiempo. ¡Fe y esperanza, Batman! ¿Cómo pudieron escapar? Por fortuna, siempre porto mi batiaerosol, invierte carruseles. ¿Qué no llevas en ese cinturón? Paciencia para delincuentes arlequines como tú. Por lo que tuvieron que pasar varios años para que se volviera a hacer otra adaptación que reescribiera a Batman y le quitara la imagen del bufón de la cuadra que la serie de West le dejó. ¡Ay, otra vez trabajando! Durante varios años se coqueteó con la idea de hacer una adaptación mucho más seria del murciélago, y más porque en los 70 Batman fue adquirido por la Warner Bros., pero esta adaptación tardó en llegar hasta finales de los años 80, de la mano de Tim Burton, quien eligió a Michael Keaton para interpretar a Batman. Esta versión es mucho más madura y seria que cualquier otra adaptación hasta ese momento, básicamente por dos motivos. La primera es porque se utilizó como modelos los cómics de Frank Miller y Alan Moore, quienes habían cambiado muchas cosas del murciélago, reestructurándolo como personaje, considerando puntos claves de su origen oscuro, pero también de los orígenes del Guasón o del Joker, sacados de la broma asesina de Moore, que sería interpretado por el gran Jack Nicholson. La segunda razón es porque se quería reestructurar el concepto de Batman del imaginario popular, por lo que Burton cambió varias cosas del personaje, la estética del traje y de los ambientes de Ciudad Gótica, que eran mucho más oscuros y tétricos, entre otros detalles más. Todo esto acompañado de su clásica manera siniestra, oscura y envolvente de narrar sus historias, y por supuesto de la genial banda sonora de Danny Elfman, lo que llevó a que esta primera cinta sea un éxito absoluto. De hecho, fue una de las primeras cinta de superhéroes que consiguió tal éxito hasta ese momento, llegando a ganar un Oscar e iniciando la llamada Batimanía, que se mantiene hasta la fecha. Pero esta primera saga fílmica fue también un punto de inflexión entre Batman como personaje y Batman como una mina de oro. La segunda entrega del personaje aparecería en 1992. De hecho, esta cinta este año ha cumplido los 30 años desde su estreno, nuevamente con Burton en la dirección y Keaton como Batman. Pero esta vez se le pasó la mano a Burton y nos presentó una ciudad gótica muy tétrica, oscura y demasiado siniestra en plena Navidad. A su vez que incluyó a dos villanos en vez de uno, el Pingüino y Gatúbela, que tenían un origen muy siniestro. Muchos consideraron que el Pingüino de Danny DeVito era demasiado grotesco, por lo que si bien esta cinta gustó en un determinado sector, no fue una película entendible por todos, principalmente por los directivos que posteriormente reemplazarían a Burton. Por lo que en sí estas dos primeras cintas, si bien trabajan más a detalle a Batman como personaje y muestran una correlación entre el superhéroe y el entorno corrupto donde se desarrolla, son algo fantasiosas y muy oscuras, pero son la primera mirada seria del personaje. Esta aproximación se perdería con sus siguientes entregas, donde por el afán de cambiarle el tono y devolverlo en una saga en algo más familiar y adquirir más rentabilidad, se terminó cambiando de director y de enfoque. A pesar que Keaton también se fue del proyecto, y con la reestructuración casi total del elenco y del tono serio de Burton, Batman Forever de 1995 con Val Kilmer como Batman logró ser un éxito, pero ya con serias deficiencias a nivel narrativo y sin el tono serio que Burton planteó en un inicio, porque se tiene que reconocer que Burton en sus películas cambió la forma en la que Batman era representado hasta ese momento. Pero Batman Forever y sobre todo Batman y Robin de 1997 fueron un retroceso en esa mirada seria y oscura que el personaje estaba desarrollando en sus primeras cintas. Sus giros de trama absurdos, problemas de diverso tipo a nivel visual, a nivel narrativo y hasta técnico hizo que hasta el mismo Clooney, el Batman de la última cinta, la detestara y que el director pasado un tiempo tuviese que pedir perdón
por lo que podemos concluir que esta saga, a pesar de su abismal caída al final de su última cinta, definitivamente es la que puso a Batman nuevamente a la cabeza del cine de superhéroes, y en general abrió las puertas para que este género se ponga de moda, hecho que pasaría con fuerza en los 2000, pero sería la competencia, o sea Marvel, la que tomaría la iniciativa. Entonces, a pesar que hubo varias intenciones entre 1997 y el 2005 para hacer otras adaptaciones del murciélago, tuvo que aparecer El Salvador, el director inglés Christopher Nolan, quien desde el 2003 se puso a cargo del proyecto. Pero para hablar más a detalle de esta saga se tiene que saber cuál es el verdadero problema que Batman había tenido hasta ese momento a nivel fílmico. Si bien Burton hizo un buen trabajo tratando de adaptar al Batman de los cómics con un tono más maduro y serio, no había profundizado en su origen, en sus motivaciones y en saber cuál es la razón de fondo por la que un millonario agarraría un traje negro y sería perseguir a delincuentes por ahí. Sí, yo sé que estamos hablando de ficción y que en la vida real eso difícilmente pasaría. Pero ese es justamente uno de los valores más notables que tiene la ficción, el poder volver real la fantasía, y eso es justamente lo que Nolan hizo en Batman Inicia, contando el origen del personaje, el porqué de su forma de ser, de sus acciones, pero sobre todo de sus decisiones. Todo esto busca empatizar con el público y busca crear ese pacto ficcional mucho más profundo entre el espectador y la película, para entender más a detalle a Batman, la oscuridad que lo rodea y su incansable y titánica lucha por la justicia. Y esto para ese momento es revolucionario. Si bien los X-Men o Spider-Man ya nos habían regalado momentos donde se tocaban temas serios, Batman lo lleva a otro nivel y demuestra porque es uno de los superhéroes más icónicos y misteriosos de la cultura pop. El elegido para interpretar esta nueva saga fue Christian Bale, quien interpreta un caballero oscuro profundamente atormentado por su pasado, pero que tiene que camuflar ese tormento bajo una imagen de mujeriego y despreocupado millonario. Esta película no solo es el comienzo de una nueva saga, sino es una búsqueda filosófica por entender las reales motivaciones de Batman en un ambiente oscuro, pero no solo estéticamente como Burton había planteado, sino por sus mismas estructuras corruptas y por la desesperanza que impera, donde todo sentido de justicia es nula. Todo funciona de forma magistral en esta cinta y es Batman el real protagonista. Todo esto se combinó para que la película reciba muy buenos comentarios de la crítica y tenga muy buena aceptación del público. Nolan en un inicio no pensó hacer una secuela, pero ya sabemos cómo funciona algo cuando le va increíblemente bien, y la secuela se estrenaría en el 2008 con el título El Caballero de la Noche, el cual debe ser una de las cintas más enigmáticas y oscuras del cine de superhéroes de todos los tiempos y con una de las mejores escenas de entrada al menos de los 2000. El Joker o el Guasón de Heath Ledger se llevó toda la atención, incluso opacando al mismo Batman en su propia cinta, no solo por la forma como lo interpretó o por la trágica muerte del actor solo unos meses después de la grabación, sino por lo que Ledger dejó como legado dentro del cine de superhéroes. Cuando hablamos del Guasón no solo nos referimos al payaso asesino, es uno de los villanos más enigmáticos del murciélago, aquel que Moria le había dado un oscuro y retorcido pasado, y que en su primera aparición fue magistralmente interpretado por Jack Nicholson. En esta cinta el Joker no solo es el villano, es la cara opuesta de lo que defiende Batman, no tiene un objetivo específico, o quizás sí, es tan retorcido que es impredecible, quiere quemarlo todo solo por capricho, no tiene motivaciones lógicas o eso aparenta, aunque detrás de sus acciones hay una lógica oscura y siniestra escondida, que es básicamente demostrar que el intento de Batman de salvar a Gótica desde su propia oscuridad solo genera más oscuridad y caos. Este Joker quiere dar a entender que la real amenaza es el mismo Batman, con su propio código y moral que lo limitan, pero también porque sus acciones solo crean una falsa esperanza, porque en el fondo todo sigue igual o hasta peor, llegando a pensar inclusive que todos pueden volverse en monstruos individualistas cuando son llevados al límite, como cuando destruye a Harvey Dent y lo vuelven dos caras. Esta visión del Joker, inclusive algo diferente a cualquier otra adaptación hasta ese momento, hizo que el personaje quede grabado en el imaginario popular como la máxima representación de la locura. No es por ende raro que ya pasado varios años se le siga comparando con cualquier otra adaptación del personaje que se ha hecho hasta el momento, porque todos los Jokers después de él de alguna u otra forma están obligados a tener ciertos elementos que Ledger cimentó. Y así llegamos a la última entrega de esta saga, la cual fue anunciada en el 2010, llegando a estrenarse a fines de julio del 2012, o sea, hace 10 años, entre mucha expectativa. Esta cinta de por sí ya tenía una valla enorme de por medio, esa valla la dejó el Caballero de la Noche, la cinta anterior, porque no solo fue el máximo desarrollo de Batman como personaje, sino que en su búsqueda por traer paz y justicia gótica, pues acabó de forma irónica y hasta trágica, porque solo se consiguió esto en base a la mentira, y en direccionar el odio hacia el mismo Batman,
ocultando los crímenes de Harvey Dent para probar su ley y así poder erradicar el crimen de Ciudad Gótica. Si bien esta cinta no ha quedado tan grabada en el imaginario popular como su predecesora, sí es un final digno para esta saga en todo sentido, porque representa el cierre del compromiso que Batman tenía a sus convicciones, a pesar que ya lo había perdido todo en el camino, pero sobre todo a su compromiso con Ciudad Gótica y con su gente, porque con su sacrificio lleva su legado de búsqueda de justicia y paz hasta el final, aunque también hay que mencionar las dos escenas finales que esta cinta trajo, con un Robin que aparece para seguir el legado de Batman y con un Alfred que tiene una mirada poética del final de Bruce Wayne. Y acá esta escena va entre lo subjetivo y lo real, para darnos este momento que busca que el espectador sea el que le dé un cierre a esta historia, ya sea considerando que Alfred de verdad vio a Bruce Wayne y que solo Batman murió en la explosión, pero que Bruce sobrevivió de alguna forma y pudo por fin tener una vida tranquila y apacible, o que Batman murió en la explosión junto con Bruce Wayne, pero con su muerte Bruce se pudo liberar del peso de ser Batman, por lo que esto solo es un deseo que pasó en la cabeza de Alfred, pero que de cierta manera le dio tranquilidad a la memoria de Bruce Wayne. Batman Inicia fue la película que lo inició todo, valga la redundancia, porque brindaba una explicación coherente y seria del origen del murciélago, de sus motivaciones, sus vínculos, sus anhelos y por qué se convirtió en el Caballero Oscuro. Batman el Caballero de la Noche fue el máximo pico del superhéroe, aquel que estaba comprometido a sacrificarlo todo por su causa de justicia y paz, y de cierta manera lo terminó perdiendo todo por esta búsqueda incansable. Y Batman el Caballero de la Noche Asciende fue un cierre digno a todo esto, con un Batman que a pesar que siente que hay cosas que nunca va a poder cambiar, igual lo termina sacrificando todo por una idea más profunda, la esperanza en un mundo mejor y en los demás.